una de las preguntas que venían es, como estamos en una reunión de matrimonios, ¿cómo lograr ser uno siendo dos? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros como matrimonios. ¿Cómo lograr ser uno siendo dos? Y realmente a través del fruto del Espíritu Santo, Dios nos da las características y los atributos que nosotros mismos. Cuando uno abre Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es, y habla acerca de 9 ítems, los llamo yo, 9 características. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice después, contra tales cosas no hay ley. Y pensaba qué bueno que es durante todo este año ir estudiando cada uno de esas características que hacen a el fruto. Hago un énfasis respecto a eso porque cuando uno googlea acerca de fruto del Espíritu, aparecen imágenes a veces diciendo los frutos del Espíritu. Y cuando uno ve 9 características, uno puede caer en el error de decir, los frutos del Espíritu Santo. Y realmente la palabra de Dios hace un énfasis en que es Él. Y yo cuando cuando enseño Gálatas, siempre tomo cualquier fruto, habitualmente de la manzana, y he escuchado a mí, hablo de la manzana y digo, miren, imagínense que acá tengo una manzana roja, y le digo, y ahora si la pelo y le saco la cáscara a la manzana, ¿sigue siendo una manzana? Y me dicen, sí, algunos. Y le digo, no, esto no es manzana. Hay que agregarle una palabra más. Es una manzana pelada, porque le sacamos toda la cáscara. Entonces le está faltando algo. ¿Qué es? Y si avanzo, las semillas, para todo eso, el fruto. Lo uso para que el fruto del Espíritu Santo, Él, no solo, tiene características, amor, paz, y una de esas forma el fruto del Espíritu Santo. Es muy importante, porque uno puede decir, bueno, yo tengo, pero no tengo gozo. Entonces, no estás manifestando el fruto o un fruto deformado. Tengo unos brillos y Dios ahora perdí la cuenta, un mes y pico, y Andrea hizo dulce de membrillo, pero había uno de los membrillos que salió todo, parecía una deformación, el pobre membrillo. Bueno, problemas ese fruto, pero para que el membrillo, primero hubo que el árbol que tuvo un problema, el arbolito, después hubo que plantarlo, después hubo que regarlo, después hubo que sacarle, pigarlo, vienen los bichos y vienen. Y después cuando viene la helada hay que cubrirlo, pobrecito el arbolito, hay que cuidarlo más que los hijos quizá, para que den fruto. Y bueno, pero llega un momento que da fruto. Las castañas dieron, el árbol dio castañas ya. Y así el limonero está dando limones. Y cada uno de los árboles, pero lleva un tiempo, lleva un proceso, lleva un cuidado. Con el fruto del Espíritu Santo pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que cuidar, cultivar, regar, ponerle el tutor quizás a la vida, el corrector a la vida. Y de eso más o menos vamos a estar hablando en esta introducción. Ahora dije como matrimonio. Se me ocurrió buscar
la etimología, el origen de la palabra matrimonio. Saben, realmente creo que el mundo la ha deformado esa palabra, pero la palabra matrimonio proviene del latín y está dividida en dos partes. La parte principal, el cuerpo principal de la palabra no voy a hablar en latín porque no sé hablar en latín, pero es la idea de matriz, y habla de la matriz del útero, de la mujer. Ese es el concepto de la palabra. Y la palabra, la segunda, que sería en latín, tampoco la voy a decir, pero sería el monio, habla de la calidad de. La idea, sí, de matrimonio es unión conyugal, pero la idea es que en esa unión la mujer pasa a tener la calidad de madre. Bueno, nosotros, quizás ustedes escucharon hablar de la palabra patrimonio. Patrimonio neto, por ejemplo, se habla en las empresas o en contabilidad. Bueno, más o menos es el pater, el padre, y la calidad de padre. De ahí deriva, porque en la antigüedad la herencia, o el que tenía el poder de la herencia, era el hombre. Pero me encantó el concepto de que la palabra matrimonio en realidad la honra, porque le da la posibilidad de ser madre. Ese es el concepto de esa palabra. Pero cuando Dios instituye el matrimonio, Génesis capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Por eso empecé diciendo cómo ser uno siendo dos. Nosotros con Andrea somos totalmente distintos en los pensamientos, en el orden, en la organización. No es que uno es más ordenado que otro, distintas formas de orientarse. Cuando uno tiene que indicarle, ya es difícil indicar a una persona cómo llegar a un lugar. Distintas en varios aspectos. Cómo lograr ser uno siendo dos. El Eclesiastés, cuando habla, dice: cordel de 3 dobleces no se rompe pronto, hablando de que realmente dos personas sin mirar a Cristo es imposible que puedan lograr ser uno. Andrea mira a Cristo, ese triángulo donde realmente a través de la obra de Jesucristo, esa hogar, realmente Cristo provoca esa unión de ser uno, siendo dos. Ya les hablé en capítulo 5, versículo 23, que va a ser así el pasaje que van a estudiar durante todo, y se le énfasis el fruto. Y lo que quiero brevemente, porque mi esposa me desafió a que lo pueda hace minutos, pero no llegar a los 20, lo que quiero mostrar es tres. Uno que no puedo sacar como el de Gálatas 22:23, contexto. Entonces lo que vamos a ver es el contexto. Después vamos a ver el conjunto. Es muy rico el pasaje, aunque lo van a analizar durante un año, pero voy a tirar 3 tips que tienen que ver con el conjunto 5, 22, 23. Por último, voy a la característica del amor. De una manera es lo que he pedido, que haga y hable la primera característica, el amor. Si vamos a esto, dije contexto, punto, característica. El contexto. En el contexto está Gálatas 5:16. Y Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, yo puedo tener un matrimonio como ser uno siendo dos. Yo puedo matrimonio
que viva satisfaciendo la carne. Yo pensaba en la botellita, ¿no? Y la botellita se puede usar para el juego, pero también se puede usar para revolear cuando uno llega a estar en desacuerdo y está en la carne. Por eso es tan importante cuando ahí dice, digo pues, andad en el espíritu. El verbo en realidad ahí, no satisfaceréis o no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando uno va a la gente que sabe del original, los libros que hablan acerca de las palabras en griego, ese verbo, yo lo dije sin querer recién, tendría que ser traducido no satisfaceréis. El hecho de que es como si yo les diga, poné el celular, tocá ahí y vas a ver que te da la hora, si tenés un celular parecido al mío. Entonces vos vas aquí y vas a ver, ahí está el brillo, van a ver la hora. Ver la hora es una consecuencia. Para que eso suceda hubo que tocar ahí. Ahora, cuando ese versículo dice, digo pues, andad en el espíritu, primero es una orden. Y el foco yo lo tengo que poner en andar en el espíritu. Si ando en el espíritu, si cumplo con eso, hay una consecuencia, causa y efecto. No voy a explicar cómo es el centro de gravedad porque no es el objetivo pero tiene que ver un poquito con eso, causa y efecto. Para que la botella caiga parada, el centro de gravedad tiene que estar en un punto que haga que no haya oscilaciones en la botella. Y tiene que estar ahí. Para que uno no satisfaga los deseos de la carne, que si quieren, más adelante, después del versículo 18, dice, da una descripción de cómo son los deseos de la carne. No vamos a leer esa descripción en esta noche, porque tengo la presión de los 20 minutos. Pero si ustedes la leen después, van a ver todas las descripciones, todo lo que habla acerca de la carne. Pero el foco es andad en el espíritu. La palabra en el original, andad, tiene que ver con vivir en una plenitud. Ese es el concepto. Es risueña esa palabra. Yo siempre la digo porque es peripateo. Pateo es caminar, es andar. Y el peri, si bien en castellano para nosotros tiene que ver con lo de alrededor, perímetro, lo que está alrededor, en realidad en griego el prefijo pe es todo, no solo el perímetro, la superficie. Uno dice andad en el diciendo caminar tu vida en plenitud, en obra plena a Dios. ¿Y qué va a suceder? No vas a sacar los deseos de la carne, que está diciendo en el contexto. Entonces, cuando Gálatas 22:23 me dice, más del espíritu es, si andás en el espíritu, si caminás en obediencia, que no vas a nacer los deseos de la carne. El versículo 18, que también es parte de esto, dice, pero sois guiados por el espíritu, no estáis bajo. Claro, porque Gálatas, cuando el apóstol lo escribe, el libro es la defensa del evangelio. Un grupo de gente llamado judaizantes que justamente que estaba bien, que había que creer en que Cristo había pagado por el original. Esta es la que decía esta gente. Nosotros, por lo que dice la Biblia, que Cristo por todos nuestros pecados. Pero los judaizantes decían, solo Cristo pecado original. Para ser justo, para ser justificados, tienen que cumplir la ley. Entonces, las iglesias de Galacia empezaron a poner sus actos de que vivir la vida cristiana. Decían, tenés que ir a sábado, tenés
circuncidarte, tenés que ir a la sinagoga, tenés que... Yo recibí a Cristo, sí, pero hacer todas esas cosas para poder ser justo cada día. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe ahí, está diciendo en el 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Y cómo termina Gálatas 5, 22, 23? Da todas las características del fruto del Espíritu y cuando termina dice, contra tales cosas no hay ley, porque el énfasis era ese. El énfasis era que los judaizantes querían que la gente cumpliera la ley, además de, y nosotros tenemos que cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Esa es una vida de obediencia a Dios. Andar en el Espíritu implica en vivir una vida de obediencia a lo que Dios me dice en su palabra, pero no a llevar una vida legalista, a llevar una vida cumpliendo preceptos. Tengo que vivir una vida en la libertad como me hizo libre el apóstol Pablo en Gálatas 1. Ahí dice, esa palabra en el original es conducidos. Nosotros cuando tomamos un vehículo, nos sentamos en el lado del conductor y pensamos que tenemos el dominio del vehículo cuando vamos moviendo el volante, la palanca de cambios. Nuestra vida sería como ese auto. Y realmente el Espíritu Santo es el que tiene que conducir, guiar mi vida. ¿Cómo lo hace? Y lo hace a través de su palabra. A través de su palabra es que Dios me va orientando cómo vivir, porque a través de su palabra yo tengo principios de vida. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Somos desafiados a vivir una vida de santidad. A través de su palabra, Dios me desafía a confiar en su provisión. Filipenses capítulo 4, versículo 19, habla acerca de que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13 me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno va apropiándose de versículos de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y uno entiende que tiene que vivir conforme a lo que la palabra dice. Cuando uno va tomando decisiones, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, estamos todo el día tomando decisiones. ¿Las tomo yo o las tomo en dependencia de Dios en base a lo que Dios me dice? Entonces, si soy guiado por el Espíritu, si el Espíritu es el que conduce mi vida, porque en el momento de recibir a Cristo, el Espíritu Santo hace morada en nosotros, vive en nosotros. Y es el que, hoy estaba haciendo tú una lectura, estoy haciendo todo un estudio paralelo de lo que es la inerrancia de la Biblia, el Espíritu Santo y el ministerio, y en un momento el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, y en un momento dado estaba viendo sobre lo que dicen los distintos filósofos y la historia de la Iglesia respecto a la iluminación del Espíritu Santo. Iluminar ese ministerio que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente es dar luz a lo que dice la palabra, y uno a veces no entiende. Uno cuando lee rápido no puede no entender, y entonces empieza a volver a leer, a orar, buscando Dios, ¿qué quieres decir a través de eso? No sé si alguna vez le han preguntado a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿qué está queriendo decir? Una cosa es qué dice el autor, y otra cosa es qué quiere decir con lo que dice, y otra cosa es qué me está diciendo a mí. Son tres cosas que uno va cuando va leyendo la Biblia. Y el Espíritu Santo de golpe, yo digo así, uy, me cayó la ficha, lo que estaba buscando Dios. Y es el ministerio en la iluminación. Si soy guiado, el contexto. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en la solución, antes bien llenos del
Santo. La palabra ahí controlado. Fíjense que hay un entre embriagado y controlado. ¿Por qué? Porque cuando uno ve a alguien que está mayormente lo ve que no tiene que se pega a las paredes, que está descontrolado. Y entonces dice en vino en lo cual hay, o sea, estás perdido, no podés como corresponde. Sed llenos, sed controlados. Cuando mi vida la conduce el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo tiene el control de las decisiones, de lo que voy haciendo, es el momento donde yo estoy andando en el Espíritu. Y de ese modo no van a ser satisfechos los deseos de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 14, porque son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los únicos que pueden ser guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Entonces, en ese contexto de Gálatas, tomé Efesios 5:18 y Romanos 8:14 para ampliar un poquitito lo que dice el contexto de Gálatas, para reforzarlo, pero lo primero que tengo que entender es que necesito ser hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que un día entendió que era un pecador y que siendo un pecador le pidió a Jesús que perdonara sus pecados y le pidió que entrara en su corazón porque creía en él y quería recibirle como único y suficiente Salvador personal. Ese es un hijo de Dios. Y cuando uno le pide a Dios y entiende que necesita que Cristo sea su Salvador, el Espíritu Santo, en el momento que él toma esa decisión, la persona hace morada, vive en uno. Por eso puede llegar a conducir su vida, porque está viviendo con uno. Entonces, primera situación, hay que ser hijo de Dios. Segundo, tener una relación personal con Dios. Tercero, hay que tener comunión plena con Dios. Cuarto, hay que estar en el control del Espíritu. Quinto, la guía del Espíritu, la condición del Espíritu es fundamental. Y por el hecho de caminar con Dios, el hecho de andar en el Espíritu y no los deseos en esa relación personal con Dios, en plena comunión, que caminar con Dios y que Él controle mi vida y la guíe. Cuando eso sucede, voy a empezar a ver la manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios. Quizás como aplicación. En primer lugar, la primera pregunta que uno tendría que hacer es, ¿soy hijo de Dios? Ustedes saben, y si no saben se los digo, esta semana empezó el Instituto Bíblico aquí presencial. Y primer año, la primera materia que tienen los alumnos es evangelismo. Y en el primer culto del martes, que me tocaba darlo, les pregunté a los alumnos, ¿cómo les está yendo en las materias? Y entonces los de primero me decían, y ya tomé decisión por Cristo nuevamente. Claro, porque se empieza a ver nuevamente el Evangelio y se estudia a una profundidad. Yo recuerdo cuando yo hice primer año de Instituto Bíblico, recibí a Cristo 5 o 6 veces más por la duda, porque empecé a entender cosas que la primera vez que tomé decisión por Cristo no entendía. Y te da ganas de recibir a Cristo. Y al día de hoy escucho algunas predicaciones del Evangelio que digo, levantaría la mano, porque es espectacular como predicó el Evangelio tal persona, la claridad y la forma. Por eso la pregunta, ¿sos hijo de Dios? ¿Cómo está tu comunión personal con Dios? ¿Quién decide en tu vida? ¿Decidís vos? ¿Decide tu esposa? ¿Decide tu esposo? ¿O decide Dios a través del ministerio del Espíritu Santo? ¿Quién la guía?
¿Caminás con Dios? ¿Experimentás lo que es caminar con Dios, el andar con Dios? El contexto. Vamos rápido, el conjunto. Me encanta esto, porque el fruto del Espíritu Santo en realidad es el... No sé si ustedes habrán visto libros aún seculares, y también hay cristianos, cómo tratar con personas difíciles, cómo hacer si tu jefe es insoportable, cómo hay cualquier cantidad de títulos de libros que te permiten sociabilizar o mantener relaciones interpersonales con personas aún conflictivas, y te van dando tips de cómo manejar. Ahora, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Santo, escribía Gálatas 22:23, el fruto del Espíritu, estaba escribiendo cómo poder llevar adelante relaciones interpersonales. ¿Acaso tratar de ser uno siendo dos no es una relación interpersonal? Andrea, estoy yo, como matrimonio, tenemos que ser uno, pero somos dos. Relación interpersonal. Y es fundamental. Son 9 características, pero uno las puede ir agrupando de a 3. Amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz es vinculado directamente con el Padre, con Dios. Si yo tengo plena comunión con Dios, si yo tengo una relación personal con Dios, va a ser fácil manifestar el amor de Dios, la paz de Dios y el gozo que Dios da. Por eso es relación directa con el Padre. Ahora, paciencia, benignidad, bondad. La palabra ahí, paciencia, es longanimidad, benignidad, bondad, está en relación con las personas. En relación para el matrimonio fundamental, paciencia, largura de ánimo. Cuando tu esposa te dice, y comprá esto, y comprá el otro, y hacé lo otro, y hacé, o quizás vos como esposo, mirá que llego a tal hora, ¿tenés la comida lista? ¿Cómo? ¿Todavía no está la comida? Paciencia, largura de ánimo, el hecho de poder sobrellevar, y lo van a ver cuando les toque, benignidad, bondad. Y luego, fe, mansedumbre y templanza. Está en relación con tu persona. La palabra ahí, fe, en realidad es fidelidad, quiere decir lealtad. La verdadera lealtad, la verdadera mansedumbre, fuerza bajo control, la verdadera templanza, que tiene que ver con dominio propio, y el énfasis está hacia lo sexual en esa palabra templanza. Está directamente ligado en relación con mi persona, con tu persona. Por eso, en el conjunto, las 9 características del fruto del Espíritu Santo te va a permitir tener ese amor, ese gozo, esa paz, en una plena relación con el Padre, una plena relación con las personas y una plena relación personal con vos mismo. Por último, la característica del amor, rápidamente. Hay muchos versículos que hablan del amor. Hay 3 palabras en griego que hacen referencia al amor. La palabra eros, que tiene que ver con lo sexual, la connotación sexual, y que no es una mala palabra. El problema es lo que se hace con esa palabra, cómo se la desdibuja esa palabra. Pero el autor y el creador del sexo es Dios. Entonces esa palabra en el contexto, en el cuadro del matrimonio, es santa, no es pecaminosa. Lo que pasa es que se va desdibujando como el mundo la trata. Después está la palabra fileo, que tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos cariño o querer, el compañerismo entre personas. Y después está la palabra ágape, que es esta palabra que aparece acá en el fruto del Espíritu Santo. La palabra ágape, amor, es una palabra que, si yo la tengo que definir, se puede decir, significa entrega incondicional.
pero si yo la tengo que definir, yo la defino de esta manera. Es pensar, decir y hacer lo mejor hacia la persona que está pensando, diciendo y haciendo lo peor para mí. Estábamos haciendo la hora silenciosa en esta semana y cuando veía a Esteban en Hechos capítulo 7 y cómo lo apedreaban, y él llegó a decir: Padre, perdónales, está haciendo. Padres, perdónales. Pero lo estaban apedreando. Yo le digo, a mí me tiran una primer piedra y yo salgo corriendo con palo, no me quedo. Quizás mi naturaleza y mi naturaleza pecaminosa peor, si revolé cajas en una actividad de jóvenes, ahora está un poquito más controlada la fiera, pero si te apedrean. Y Esteban dijo: Padre, perdónalos. Es pensar, decir y hacer lo mejor, aunque la persona que tengo enfrente está pensando, diciendo y haciendo lo peor para mí. Ese es el concepto de esa palabra amor. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está usada la palabra ágape, la palabra amor, entrega incondicional. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar por mis pecados. Hoy veía en Facebook, alguien publicó el cuerpo del Señor y los latigazos y cómo se veía las costillas y los huesos de los latigazos, y yo veía en forma gráfica todo lo que el Señor tuvo que pasar por mí. Y cuando veo el aspecto físico de la degradación física del Señor cuando cargó la cruz del Calvario, yo trato de pensar un poquito más allá, porque cuando yo peco, cuando yo cometo un pecado, yo tengo una carga que no puedo soportar hasta que no confieso el pecado. Y la realidad de nuestra vida es el pecado. Si yo me enojo con Andrea por alguna situación, nunca pasa eso, por favor. Pero si me enojo, no puedo hacer nada, me siento inútil hasta que no solucionamos la cuestión, hasta que no pido perdón a Dios, hasta que no le pido perdón a ella. Yo pienso, el Señor, sin haber pecado, cargó mi enojo, no me lo banco yo, y el pecado no me los banco, no los puedo soportar. El Señor no solo soportó los míos, soportó los de toda la humanidad. Eso es amor. Cargar con el pecado de toda la humanidad y estar entregando su vida a favor de nosotros. Por eso se habla de entrega incondicional. No hay condiciones en el medio. Ese amor es sin condiciones. Yo amo a Andrea sin condiciones. Y debo amarla, pero la única manera de amarla no es humanamente, porque humanamente no va a salir. Es con el amor de Dios. ¿Y cómo lo hago con el amor de Dios? Y cuando estoy en comunión con Dios, cuando estoy andando, soy guiado, estoy en el control del Espíritu, y se va a manifestar el fruto del Espíritu, que es amor. Por último, cuando en Efesios 5:25, pasaje muy conocido que se habla en casamientos mayormente, y habla de las responsabilidades del hombre y de la esposa, el esposo, en el 25, versículo 25 del capítulo 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y la orden de Dios al hombre, al esposo, es amad, como Cristo amó a la iglesia, y le da el ejemplo. De la misma manera que Cristo amó, yo tengo que amar. Y cada uno de nosotros tenemos que amar. Pero después dice: y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, en esa característica del amor, nosotros tenemos el gran desafío de entrega incondicional, esa santificación. Saben, yo venía cerrando el estudio. Yo tengo la responsabilidad, y Andrea también, yo tengo la responsabilidad de santificarla. Lo que yo le digo, lo que yo le hago pensar, lo que yo le hago vivir, ¿la santifica ella? ¿La hace más santa? ¿O yo le hablo algo que termina siendo murmuración? ¿O le hago pensar algo que en cierto modo la lleva a que tome un concepto de una persona equivocado? ¿O de golpe le hago vivir cosas que no corresponden que viva? El gran desafío que tengo como esposo es santificarla, y eso es amor. La segunda es prepararla, porque dice para entregarla sin mancha o defecto. Y pensé en los pensamientos, en las palabras, en las prácticas que uno realiza. Y dice, y sin arruga, mancha y sin arruga. La idea de la palabra arruga ahí es doblez. Cuando yo me pongo una camisa, lo primero que miro es si tiene, por más que esté planchada, hay telas que por más que uno las quiera planchar bien, siempre tienen alguna pequeña arruguita. Y uno quiere, quiero que se vea impecable. Bueno, ese es el objetivo que tenemos como esposos para nuestras esposas. Un día se va a presentar delante de Dios en el tribunal de Cristo, y yo también. Y va a ser personal la presentación, pero cuando yo me presente como esposo, yo voy a dar cuentas por mí, voy a dar cuentas por cómo fui como esposo, voy a dar cuentas por cómo fui como padre y por cómo fui como líder en el ministerio. Son rendición de cuentas personales. Pero yo quiero que cuando Andrea tenga que estar en el tribunal de Cristo, ella pueda pasar aprobada el tribunal de Cristo y en ningún momento Cristo me diga a mí, ¿por qué le hiciste vivir eso? ¿Por qué le hiciste pensar eso? ¿Por qué le hiciste a ella eso que la llevó a pecar? Santa, sin mancha, ni arruga, y por las dudas dice, y cosa semejante. O sea, cualquier cosa que se parezca a una mancha o a una arruga, eso no tiene que estar cuando hay amor. La pregunta sería, ¿cómo vos, como esposo, como esposa, manifestás ese amor? Yo puedo amar cuando Dios, como Dios ama, cuando realmente manifiesto el fruto del Espíritu Santo. Si no, sería un amor personal, y es un porque el amor que va es el amor de Dios. El amor que Dios, Romanos 5:5 dice que Dios derramó su amor a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Y el verdadero amor, el amor puro, el amor genuino, es el amor que podemos ofrecerle a nuestras esposas y nuestros cuando están manifestando el fruto del Espíritu Santo de Dios. Terminando, sé que me pasé los 20 minutos, después cuando corto tengo todo el pero no importa. Quizás sería bueno anotar en esta noche en un papel, tomar nota, en qué cosas pensás que vos no estás bien, que hay algo que no estás haciendo bien, y anotalo, lo que vos, tanto el hombre como la mujer. Después, elegí una, porque quizás tenés 10, 20, hacé un brainstorming mental, una tormenta de ideas mental, y empezá a anotar, esto lo hago mal. Quizás una hoja no alcance, no importa, da la vuelta, anotá. Después fíjate la más importante, y empezá de a una. Elegí una para cambiar. Luego,
pensar, eso va a ser más fácil, porque nosotros somos jueces absolutos. Y pensar en el caso mío, en Andrea, y todo lo que pienso que Andrea hace mal. Pa. Después, traten de compartirlo. Yo el otro día tuve que hacer también un análisis y un trabajo, y tenía que ver con un pecado. Y yo trabajé sobre mi enojo. Y entonces le compartí a Andrea, ¿vos qué pensás? Si esto, de lo peor que un es, más o menos hice esa lista que les estoy proponiendo. Y le dije, pienso esto, yo pienso que es por esto. Y un trabajo en base a capítulo 6 de cómo tratar con ese pecado para historia sobre ese pecado. Bueno, ese es el desafío. Ahora, cuando vos veas ese punto que elijas, el que sea, y si pueden llegar a compartirlo entre ustedes, después tenés que hacer un plan para poder corregirlo, para poder cambiarlo. Quizás ese plan no lo puedas llevar adelante solo, porque quizás el problema puede llegar a ser alguna adicción. Entonces, si es una adicción, quizás hace falta ayuda externa. Y en esa ayuda externa, quizás hace falta consejería bíblica. Bueno, pidan ayuda, acérquense a Abel, Raquel, Omar, Noé, Miguel, díganle, abran el corazón, necesito ayuda en este tema. En consejería bíblica se mantiene la privacidad del tema, no hay que publicarlo el tema. Pero hay personas que ayudan, hay cosas que Andrea no sabe que yo trato durante la semana con varones y que no tiene por qué saberlo porque le afectaría a ella y uno trata y guarda la privacidad de la situación. Bueno, eso es de alguna manera como habría que trabajarlo. Y quizás en la consejería bíblica el consejero se dé cuenta que necesitan otras cosas más. Y compasión, oren que decidieron cambiar. Uno oren y oren juntos y luego busquen en la y luego y si tienen una persona, orá por esto. Podés orar por esto en mi vida del Espíritu Santo. Vimos el contexto, vimos el conjunto, pero la característica amor es la característica, y fíjense que en primer lugar es la característica sobre el atributo y el Dios que, como saben, nosotros mismos no lo podemos dar, Dios nos lo da a través del fruto del Espíritu Santo de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Me dejan orar por agradezco el tiempo y por tu palabra y por la posibilidad de analizar de tu palabra el pasaje de Gálatas 5, 22, 23. Señor, gracias en primer lugar porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, a manifestar su amor, a mostrar tu amor, Señor, para con nosotros. Gracias porque un día pudimos ser beneficiados por tu amor, nos alcanzó. Y Señor, somos hombres y mujeres débiles que necesitan, que por nosotros mismos vamos a amar como tú amas. Si nosotros que amamos es porque amaste primero y te agradecemos por eso. Pero yo por cada matrimonio, por cada hombre, por cada mujer, oro para que el matrimonio que honre y que tu nombre con sus vidas y que puedan y que puedan evaluar qué aspectos les estás marcando vos, Señor, que necesitan crecer, madurar,
Cuando el apóstol Pablo en Gálatas 4:19 decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oh Señor, que nuestras esposas no nos vean a nosotros, puedan ver a Jesús en nosotros. Y oro lo mismo para cada esposa, que cada hombre pueda ver una transformación, que Cristo transformó la vida, para que como matrimonio podamos ser luz en medio de un mundo que se pierde. Te alabamos, Señor, por este tiempo y pedimos tu bendición. En nombre de Jesús, amén.